días, Dios le bendiga a todos los oyentes de Bellavista Estéreo, una inspiración de Dios. Hoy en el programa, como es usual, el justo por la fe vivirá. Vamos a seguir, nos disponemos en este momento a retomar este gran tema, amados, del Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. Vamos a ir a la palabra. Yo les invito a que tome su Biblia y salga a predicar. Amén. Y para poder predicar hay que leer, escudriñar, estudiar la palabra y ponerla por obra. Gloria al Señor. Vamos a leer los 10 versículos que leímos en la vez anterior. Hoy es la novena entrega de este tema. Leamos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, desde el verso 32 al 41. Dice así la palabra del Señor, gloria a Dios. Nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, dice Pablo el apóstol, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Verso 35. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Aleluya. Ese es Cristo, hermano. Ese es Cristo, el que no vio corrupción. Verso 38. Dice la palabra: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, Señor del cielo y de la tierra, Dios soberano, por los méritos sacrosantos de Jesucristo de Nazaret, venimos delante de ti esta mañana. Padre, mis hermanos, los oyentes de la emisora, y yo también, porque aunque soy el expositor, como es costumbre en este programa, dependo de ti, Señor, de tu revelación, de tu sabiduría, de tu entendimiento. Háblanos, Jesús, a través de la enseñanza de tu palabra, de este maravilloso libro de Hechos. Señor, en tu nombre, con la autoridad que tú me has dado, en el nombre de Jesús de Nazaret, reprendo, ato y echo fuera todo espíritu antagónico de las tinieblas que mora en los aires, tratando de estorbar la exposición y la predicación y enseñanza de tu palabra. En el nombre de Jesús, los expulso fuera a las tinieblas de afuera, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor y a su nombre. Gloria a Dios. Vamos a seguir, hermano. Novena parte es el día de hoy de este tema. Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. En la octava parte
inmediatamente anterior, había comenzado ya el estudio desde este versículo 32 que leí hoy hasta el versículo 41, el mismo pasaje. Y logramos ver en ese programa anterior solo prácticamente 2 versículos, el 32 y el 33, donde el apóstol en la sinagoga de Antioquía empieza a predicar, gloria al Señor, las buenas nuevas de salvación, gloria a Dios. Pero como había ya explicado, en estos 10 versículos, del verso 32 al verso 41, el apóstol primero explica el fundamento sobre el que se basa el Evangelio de Jesús, en los primeros 6 versos. Y en los últimos 4 versos, pues va directamente a predicar el propio Evangelio de Jesús. Ahora bien, para ubicarnos en el verso 34, donde debemos seguir el estudio hoy, el apóstol Pablo de los gentiles, el apóstol líder a los gentiles, comienza desde el verso 32 a explicar, amados, el fundamento en que se basa el Evangelio de Cristo. Empieza a explicar cómo Dios resucitó a Jesús de los muertos. Y para explicar este fundamento del Evangelio, el primero, como vimos antes, en el verso 33, comienza citando, demostrando que en las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento estaba predicha la resurrección del Mesías, de Jesús. Y lo primero que cita, como debe recordar usted, en el verso 33, es el Salmo 2:7. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ahí empieza el apóstol a explicarle a los oyentes en la sinagoga que en el Antiguo Testamento, en esa profecía mesiánica del Salmo 2, en ese versículo, estaba insinuada el nacimiento de Jesús, pero también estaba sobreentendida la muerte, la resurrección de Cristo. Y por el contexto de ese versículo, Salmo 2:7, que corresponde al reinado del Mesías, también estaba sobreentendida en esa cita del Salmo 2:7, la exaltación de Cristo. Bueno, en este momento dicen los exégetas bíblicos que el predicador Pablo, pues como que discernió, se dio cuenta de que los oyentes allí en la sinagoga querían más pruebas sacadas de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, de que la resurrección de Jesús, del Mesías, estaba predicha allí, en el Antiguo Testamento. Por eso él vuelve ahora en el verso 34, con el que vamos a reiniciar hoy el estudio, a las Escrituras del Antiguo Testamento, gloria al Señor. Y en este versículo, al final del verso, cita a Isaías, la cita de Isaías 55:3. Y dice, vamos a recordar el versículo, y en cuanto a que le levantó de los muertos, porque ya yo le dije que en el versículo anterior, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, está sobreentendida también, además del nacimiento de Cristo, la resurrección de Jesús. Por eso, él sigue diciendo en este verso 34, repito, aleluya, en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Fíjese que este verso 34, amado, dice en otra versión de la siguiente manera, es decir, Dios le levantó de los muertos para que nunca más viera corrupción. Como Dios dijo, te daré las santas y seguras bendiciones de David. ¿Para qué cito esta otra versión? Ya se dará cuenta más adelante. Lo que podemos anotar aquí es que en este versículo 34 el apóstol es más específico, amados hermanos y oyentes, en la cita del Antiguo Testamento para ilustrar pues la
La resurrección de Jesús. ¿Por qué es más específico? Porque sugiere, indica quién fue el que resucitó a Jesús de los muertos, que fue el Padre Celestial, ¿verdad? Aunque en la Reina Valera no se dice específicamente, porque dice en cuanto a que le levantó de los muertos, se supone que sea Dios. La otra versión de ese verso 34 bíblica sí lo aclara, porque vuelvo y le repito, dice, es decir, Dios le levantó de los muertos para nunca más viera corrupción. Así que es claro aquí el apóstol de que fue el Padre Celestial el que levantó a Jesús de entre los muertos. Aleluya. Hay algo interesante aquí, y es que antes, fíjese usted, tenga la Biblia allí y mire el Salmo, el verso 34 de este capítulo 13 de Hechos. Antes de que el apóstol mencione en la segunda parte del verso 34, la cita de Isaías, os daré las misericordias fieles de David, él ha dado a entender, óigase bien, que la muerte de Jesús, el cuerpo de Jesús, nunca vería corrupción. Nunca vería corrupción. ¿Por qué? Sencillamente porque Dios lo resucitaría. Dios lo resucitaría, el Padre. Mire, y esta verdad, que parece sencilla y para todo cristiano es clara y es conocida, ya estaba insinuada en las epístolas paulinas, porque en Romanos 6:9, mire lo que el apóstol le dijo a la iglesia en Roma, sabiendo que Cristo, aleluya, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. O sea, aplicándolo a la, ¿cómo decirle?, a la fraseología que emplea Pablo aquí en el Hechos capítulo 13. Pablo le dice a los romanos, al decir, ya no muere, es decir, ya no verá corrupción. La muerte no se enseñoreará de él. Gloria al nombre del Señor. Qué lindo, ¿verdad? Esa es la esperanza bienaventurada del cristiano. Que Cristo, nuestro Dios, tiene un cuerpo glorioso que vive para siempre. Por eso tenemos nosotros, usted y yo, la esperanza bienaventurada de una resurrección después de la muerte. Si morimos en Cristo, si morimos salvos, gloria al nombre del Señor. Ahora bien, la cosa se pone buena, porque al que le gusta estudiar la palabra, hoy se va a saciar. Aleluya. Tenga la Biblia ahí abierta, un plumero para tomar la cita, los apuntes. Mire que la Biblia misma es su propio intérprete. Uno no puede, hermano, uno no puede interpretar la Biblia como quiere, como supone, sino que la misma Escritura da el sentido. Bendito sea el Señor, guiado por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Mire cuál es la razón, la causa, el motivo por el cual el apóstol menciona lo que menciona en este verso 34. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más ver corrupción. ¿Por qué el Padre resucitó a Jesús de los muertos? Para que no se pudriera el cuerpo de Jesús y se convirtiera en un cuerpo glorificado, eterno, bendito sea el Señor. La respuesta la da el mismo apóstol en el verso siguiente, en el verso 35. Oiga muy bien lo que dice. Por eso, le estoy citando el verso 35, dice también en otro salmo, ¿quién? El Padre, Dios. No permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí está citando en el verso 35 Pablo, allí en ese mensaje de la sinagoga, una cita del Salmo 16, otro salmo mesiánico, y específicamente del verso 10. Y dice, repito, no permitirás que tu santo vea corrupción. Observe usted que ahí está dando Pablo la explicación por la cual Jesús resucitó, no
no permitió que el cuerpo de Jesús se pudriera, el Padre, sino que lo resucitó. Porque, como dice el Salmo 16, citado en el verso 35, ya Dios se había propuesto en sí mismo resucitar a su Hijo, porque Dios sabe las cosas desde la eternidad. Él ya sabía que un día iba a venir su Hijo en la persona humana de Jesús, y que Él iba a morir y a ofrendar su vida por el pecado, y que Él, Dios, lo tendría que resucitar. ¿Por qué? Por su amor. No permitirás que tu santo vea corrupción, dice el Salmo 16:10. Conclusión, ¿por qué Dios levantó de los muertos a Jesús? Porque Dios se lo había propuesto en sí mismo desde la eternidad. No permitir que el diablo se enseñoreara del cuerpo de Jesús. Él se había propuesto resucitarlo. Ahora, analicemos todo el verso 34. Mire que primero el apóstol menciona la resurrección de Jesús de entre los muertos para que no tuviera la muerte poder sobre él. Luego, en el mismo versículo, oiga bien, de acuerdo con ese pensamiento de la resurrección de Jesús, en la primera parte del verso 34, en la segunda parte del verso 34, da una cita de Isaías 55:3. Pero lo bueno del estudio que estamos haciendo es que si usted ha leído el libro de Hechos, este capítulo, este versículo 34, ahí dicen en nuestras Biblias, en cualquier Biblia de estudio, dice que la segunda parte del verso 34 es la cita de Isaías 55:3. Pero si usted va a Isaías 55:3 y lee cómo está descrito ese versículo en el Antiguo Testamento, en nuestra Biblia Reina Valera 1960, se da cuenta que no se parece, hermano, a la forma como habla Pablo citando a Isaías 55:3 en este verso 34 de Hechos 13. No se parece, porque aquí Pablo dice, como dijo Dios, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Y la otra versión que cité dice, te daré las santas y seguras bendiciones de David. Y si usted compara con el texto hebreo, como está en nuestra Biblia, Isaías 55:3, no se parece. Ahora, ¿por qué? Sencillamente, hermano, porque en el tiempo de Jesús, en el tiempo de la iglesia de Cristo, del libro de los Hechos, la Biblia, la versión bíblica del Antiguo Testamento que circulaba, no era la versión hebrea de la Biblia del Antiguo Testamento que hoy tenemos en nuestra Biblia Reina Valera 1960, sino que era la versión griega del Antiguo Testamento llamada la Biblia de los 70, la Septuaginta. Entonces, por eso no se parece la segunda parte del verso 34, cuando cita Isaías 55:3, al versículo de Isaías 55:3 de Isaías en nuestra Biblia, porque Pablo cita la versión Septuaginta. Ahora bien, él, ¿qué dice en este momento? Dice nuestra Biblia Reina Valera, os daré las misericordias fieles de David. Y dice la otra versión que le mencioné, te daré las santas y seguras bendiciones de David. La pregunta lógica que usted, si ha estudiado este trozo, se hace es, ¿qué quiere demostrar el apóstol al mencionar aquí en este verso Isaías 55:3? Hermano, ¿por qué se pregunta uno qué quiere demostrar, qué quiere comunicar el predicador Pablo? Porque si uno va a la cita de Isaías 55:3 en nuestra Biblia, se encuentra que esa mención de ese versículo no tiene nada que ver con la resurrección de Jesús.
Y precisamente, si usted lee, vuelve y lee y relee el verso 34, se da cuenta que Pablo lo cita, cita Isaías 55:3, después de haber mencionado la resurrección de Cristo. Entonces la pregunta obvia es ¿por qué? Si esa cita de Isaías no tiene nada que ver con la resurrección de Cristo, sino que tiene que ver con David. Porque si usted estudia el capítulo 55 de Isaías, cuando se menciona ese versículo, que Pablo ahora lo aplica a la resurrección de Jesús en su sermón, se refiere a David. Entonces, ¿por qué? Porque Pablo cita un versículo en un contexto que se refiere a David ahora en este sermón, en un contexto que se refiere a la resurrección de Jesús. Hermano, explíqueme eso, si no tiene nada que ver. La respuesta es que la referencia que David hace, la referencia a David que hace Isaías en el capítulo 55 de Isaías, es oportuna cuando las menciona, la cita Pablo en el sermón, porque lo que Pablo quiere demostrar no quiere probar o demostrar la resurrección de Jesús. Esa no es la intención de Pablo al mencionar Isaías 55:3, sino lo que quiere Pablo demostrar es que las bendiciones, las santas y seguras bendiciones de David, o las misericordias fieles de David, como dice el verso 34, no se agotaron, no cesaron, no se detuvieron después de la muerte de David, sino que continuaron después de la muerte de David. Eso es lo que quiere significar Pablo al mencionar Isaías 55:3. Ahora, pero ¿qué relación tiene con la resurrección de Jesús, hermano? El hecho de que Pablo demuestre con esa cita de Isaías 55 que las misericordias de David, fieles de Dios a David, no se agotaron con su muerte. ¿Qué tiene que ver eso, hermano, con la resurrección de Cristo? Bueno, cuando el apóstol Pablo, oiga bien, dice aquí al final del versículo 34 que estamos estudiando, que Dios dará a su pueblo las misericordias fieles de David, o las santas y seguras bendiciones de David, lo que él está diciendo es que la resurrección, los beneficios de la resurrección de Jesús siguieron, o sea, que uno de los beneficios de las bendiciones de David, una de las bendiciones de David fue la resurrección del Mesías, y que esa resurrección del Mesías en realidad tiene beneficio sobre la descendencia de David. Ahora, ¿por qué la resurrección del Mesías fue uno de los beneficios de las bendiciones a David? Sencillamente, hermano, porque Jesús de Nazaret descendió de David, del linaje de David. Entonces, recuerde que Dios le prometió a David que su reino sería permanente. Y eso no se cumplió en los hijos físicos de David, sino en el linaje de un descendiente de David, que sería Jesucristo. Y un linaje espiritual, los hijos espirituales, los hermanos, porque Cristo es nuestro hermano mayor. En Cristo seríamos la descendencia prometida a David, el trono a David. Todos somos reyes y sacerdotes en Cristo. Entonces esas son las bendiciones a David que no se agotaron, que es la que quiere insinuar Pablo al citar a Isaías 55:3. Las bendiciones que trajo la resurrección de Cristo, una de las bendiciones prometidas a David. La pregunta entonces, si usted me está entendiendo, amado oyente, amado hermano, es la siguiente:
viene otra pregunta. Sí, hermano, explíqueme esto. Sí, como usted ha dicho, esas bendiciones que Dios le prometió a David, esas misericordias fieles, como dice el versículo 34, esas santas y seguras bendiciones a David, siguieron después de la muerte de David y fueron las bendiciones que trajo la resurrección de Jesús, que fue una de las promesas misericordiosas hechas a David. Y Dios se la prometió fue a David. Entonces, ¿a quién pertenecen esas bendiciones dadas a David? ¿Para quiénes son? Si en el versículo 55:3 que menciona David aquí, que menciona Pablo, perdón, aquí, en el verso 34 de Hechos 13, pertenecen a Israel, porque lea usted, hermano, me dirá usted a mí, el capítulo 55 de Isaías, y el contexto va dirigido a Israel. Entonces, ¿por qué dice usted que pertenecen a los cristianos? Si ahí van dirigidas es a Israel. Bueno, la respuesta es que aunque el contexto de Isaías 55 es Israel, el contexto de esa cita en Hechos 13 es el santo. Así lo aplica Pablo allí, así cita estas misericordias fieles de David. ¿Cómo así? Explíquemelo, confírmemelo, que pertenecen al santo. Bueno, usted lea el verso siguiente, el verso 35, mire lo que dice el verso 35, aquí lo tengo escrito. Por eso dice, mire cómo habla Pablo, por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. No permitirás que tu santo vea corrupción. Esto quiere decir que cuando Pablo da la cita esta de las misericordias a David, las bendiciones de la resurrección de Cristo, estas bendiciones pertenecen, según la cita Pablo allí en la sinagoga, al santo, porque el verso 35 dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Y quién es el santo? El santo es Cristo. El santo es Cristo, hermano. Entonces, las bendiciones prometidas a David, que menciona Pablo en la sinagoga, son unas misericordias que Dios le prometió, según el pasaje de Hechos, a Jesús. O sea, las misericordias que Dios le prometió a David, se las reconfirmó a Cristo, que es del linaje de David, resucitándolo de los muertos. Ahora, ¿cómo dice usted, hermano, entonces, que estas misericordias se dan a los cristianos? Sí, ahí dice que fueron dadas al santo, a Cristo. Porque Cristo, a su vez, las da al creyente, a todo aquel que cree. ¿Cómo? Lavando sus pecados y santificándolos. Amén. Porque todos los que creen en Cristo somos coherederos con Cristo de la promesa, por medio de la salvación que trae el ser limpiado de pecado y el ser santificado por el Espíritu. Podemos resumir ya para terminar este rompecabezas, porque realmente yo lo podría ilustrar así. Este pasaje es un rompecabezas, pero si usted realmente le da libertad al Espíritu y razona conmigo, se va a dar cuenta que hay una explicación lógica también, hermano. Vea usted, vamos a resumir todo lo que dice el verso 34. Desde el verso 33 al verso 37, esos 6 versículos, ya le he dicho anteriormente que esos 6 versículos, con esos 6 versículos o en esos 6 versículos, el apóstol, el predicador, explica el fundamento del Evangelio de Cristo. Explica cómo el Padre resucitó a Cristo de los muertos. Pero, resumiendo, en el verso 33, que ya vimos en el programa anterior,
cita el apóstol para probar la resurrección de Jesús por el Padre. El Salmo 10, el Salmo 2.7. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ahora hemos estudiado que en este verso 34 cita a Isaías 55.3. Amén, llamando cita del Antiguo Testamento, para probar lo mismo, la resurrección de Jesús de los muertos. Amén. Ahora, en el versículo 35 que acabé de citar, que hace referencia al Salmo 16.10, otro salmo mesiánico. Ya vimos que dice ese Salmo 16.10, ¿verdad? Porque no dejarás, dice la cita del Salmo, directamente del Salmo, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Así dice en el Salmo. No permitirás que mi alma, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y si usted lee en los Salmos, ese Salmo 16 es de David. Cuando David está hablando ahí, no está hablando de Jesús, está hablando de él mismo. No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahora, ¿por qué quiero hacer este resumen? Para enredar más la cosa, no, hermano, para aclararlas, para demostrarle que, aleluya, que aunque el Salmo 16 hace referencia a David, no a Jesús, Pablo, en este verso 35, la aplica, esa referencia del Salmo 16, no a David, sino a Jesús. Porque, repitamos, como dice ahora, no el Salmo, sino el versículo 35. Por eso dice también en otro Salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Fíjese, el mismo Salmo, pero lo ha aplicado en un sentido. Dice, tu santo. Y aquí no está hablando Pablo de David, está hablando de Cristo. Entonces, la pregunta obvia es, ¿por qué la aplica a Cristo? La respuesta es porque esa cita de que el santo no vería corrupción en el Salmo, cuando David se la aplica él mismo en el Salmo 16, no se cumplió en David, porque David murió y vio corrupción, aunque él sirvió según la voluntad de Dios a su propia generación, pero cuando él murió, su cuerpo se lo comieron los gusanos, vio corrupción. Entonces, el que no vio corrupción fue Cristo, por el descendiente de David, porque ese cuerpo fue glorificado, transformado en un cuerpo glorioso. Por eso dice el verso 35, no permitirás que tu santo vea corrupción. Conclusión, hermanos, la conclusión la da el mismo Pablo, y con la confirmación y la conclusión de lo que estoy enseñándole, en los versos 36 y 37, cuando dice, oiga bien, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió, o sea, murió, y fue reunido con sus padres, y vio corrupción. Vio, David, Pablo en el sermón le demuestra a los oyentes que esa cita del Salmo 16 no se cumplió en David, porque David, aunque obedeció a Dios, murió y vio corrupción, se le pudrió el cuerpo. Mas aquel, dice el verso 37, a quien Dios levantó de los muertos, no vio corrupción. Jesús, Cristo. O sea que Pablo les explica a los oyentes que conocían las Escrituras, porque muchos eran judíos, estaba hablándole ahí en la sinagoga a muchos judíos, conocían las Escrituras del Antiguo Testamento, y le está demostrando que en la profecía mesiánica del Salmo 16, verso 10, lo que David habló de que Dios no dejaría su cuerpo en el Seol, ni su santo vería corrupción, no se cumplió en él, sino en Jesús, porque él vio corrupción. Luego David, cuando habló eso, está demostrándole Pablo a los oyentes de la sinagoga, David, cuando habló ese Salmo, dice, estaba profetizando del Mesías. Óigase bien,
Estaba profetizando del Mesías. Qué lindo, ¿verdad? Aleluya. Ahora bien, para cerrar ya esta parte, hay que recordar que no solamente Pablo aplica este Salmo 16:10, como hemos visto, al Mesías, aunque originalmente el Salmo va aplicado a David, porque en el Mesías fue que se cumplió, sino que Pedro también en Pentecostés, en un sermón de Pentecostés, lo aplica así como Pablo lo aplica aquí en Antioquía al Mesías. Vamos a leerlo. Ese es un pasaje del sermón de Pedro en Pentecostés, verso 25 al 28. Vamos a leerlo, aquí lo traje. Verso 25 al 28. Dice así, hablando ahora Pedro, porque David dice de él, mire cómo habla Pedro, dice de Cristo, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Aleluya. Por lo cual mi corazón se alegró, dice Pedro en Pentecostés, y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás, ahí cita el Salmo 16:10, porque no dejarás mi alma en el Hades, como dijo David en el Salmo 16, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Observe usted que cuando, en ese pasaje que le estoy leyendo de Pentecostés, de la predicación de Pedro, cuando Pedro cita el Salmo, ya él ha dicho antes que vio al Señor a la diestra del Padre. Luego, cuando cita el Salmo 16, lo está aplicando a Cristo. Amén. Lo está aplicando a Cristo, hermano. Ahora, usted dirá, bueno, oiga, hermano, ¿verdad? O sea que parece que se hubieran puesto de acuerdo. Pablo cita el Salmo 16 aplicado a Cristo. Y ahora usted da una referencia ahí de un sermón de Pedro en Pentecostés, y Pedro lo aplica también a Cristo. Luego ambos están de acuerdo que se cumplió, no en David esa cita, sino en Cristo. Pero lo asombroso, dirá usted, es cómo estaban de acuerdo Pedro y Pablo, que predicaban lo mismo, no se contradecían, hermano. Entonces, explíqueme eso, hermano, ¿por qué pasaba eso? Si ellos ni siquiera se conocían. Bueno, el Espíritu Santo, hermano, es que el Espíritu Santo no se contradice. El mismo Espíritu que inspiró a Pedro, inspiró a Pablo. Y ambos predicaban el mismo evangelio, inspirado del Señor. Coincidían tanto la doctrina evangélica de Pedro como la de Pablo. Y esto fue siempre, hermano, escúcheme esto, por favor, fue siempre, en toda la Biblia está demostrado esa verdad, la preocupación de Pablo. ¿Qué cosa? Predicar una doctrina evangélica similar, semejante a la que predicaban los apóstoles de Jesús en Jerusalén. No contradecir lo que predicaba Pedro ni Juan. Esa fue la predicación, la preocupación de Pablo. ¿Y dónde lo confirmamos esta gran verdad? En Gálatas 2:2. Vamos a ir a la palabra, hermano. Esto es lindo. Gloria a Dios. Gálatas 2:2. Mire que aquí en este versículo dice Pablo que cuando subió a Jerusalén para el concilio, una reunión de líderes, descrita en Hechos 15, él dijo textualmente: expuse en privado a los que tenían cierta reputación. ¿Quiénes eran esos? Los apóstoles de Jesús. ¿Qué expuso? Dice, el evangelio que predico entre los gentiles. Oiga eso. Eso está en la Biblia, hermano. Gálatas 2:2. Pablo llegó allá y era todo un líder apostólico. Y apenas llegó allá a Jerusalén, para el concilio de Jerusalén, lo primero que hizo fue llamar a Pedro, a Juan, a Jacobo. Óigame, hermanos, mire, yo predico que Cristo murió, resucitó, subió a los cielos.
predico esto, que el Salmo 16 no se cumplió en David, porque David vio corrupción, que el Salmo 16 se cumplió en Cristo, porque Cristo no vio corrupción. Entonces Pedro, Juan, Jacobo le dieron la mano y le dijeron, sí, sigue predicando eso, porque eso es lo que el Espíritu Santo nos ha revelado a nosotros. Eso es, hermano. Esa debe ser la preocupación hoy, gloria a Dios, de todo evangelista, de todo pastor. Estudiar la palabra, hermano. Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Hacer un instituto bíblico. Ojalá todos pudieran hacerlo. No solamente los predicadores, no solamente los pastores, los evangelistas. Reconociendo, haciendo la claridad, que un instituto bíblico no da un ministerio. Un instituto bíblico no santifica. Usted puede saber la Biblia y estudiarla, pero si no la obedece. Pero es importante para servir y predicar y enseñar mejor. Eso es lo que ese es el énfasis que le estoy haciendo, por lo cual le recomiendo un instituto bíblico. Ahora, no todo era color de rosa, de oro. Siempre había unas pequeñas diferencias entre el evangelio que predicaban los apóstoles de Jesús en Jerusalén y el que predicaba Pablo a los gentiles y Bernabé. Pero estas diferencias más bien eran de énfasis. Amén. Eran de los aspectos en que ellos insistían más, pero no en cuanto a la doctrina, a la enseñanza, a la estructura de la teología. Eran los énfasis, los aspectos en que insistían más. ¿Por qué? Vamos a confirmarlo con la palabra, hermano. Gloria a Dios. Porque Pedro, mire, según yo leí ahorita Hechos capítulo 2, verso 29 al 31. Hechos 2, verso 29 al 31. Vamos a leerlo, no se lo había leído. Vamos a analizar cuáles eran las diferencias. Ya vimos que procuraba Pablo coincidir en la predicación del Evangelio con el Evangelio que predicaba Pedro, Juan y Jacobo y todos los apóstoles de Jesús. Pero ahora estamos estudiando lo contrario, hermano. Entiéndame. ¿Cuáles eran las diferencias? Las diferencias no eran de doctrina, eran de énfasis, de aspectos en que insistían más los apóstoles de Cristo en Jerusalén en lo que insistían los apóstoles a los gentiles como Bernabé y Pablo. Confirmémoslo por la palabra. Voy a leerle Hechos 2, 29 al 31. Estoy leyéndole ahora el mensaje de Pedro en Pentecostés. Dice aquí así, Pedro hablando: varones hermanos, se os puede decir libremente, o sea, con honestidad, del patriarca David, oiga, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne resucitaría, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma, cuando escribió en el Salmo, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo en el Salmo, David, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. ¿Para qué le cito este pasaje? Primero, para que se dé cuenta que en este sermón de Pentecostés, Pedro mencionó el mismo tema que mencionó Pablo en la sinagoga, las profecías mesiánicas para confirmar la resurrección de Cristo. Segundo, para que vea que precisamente mencionó el mismo salmo, el Salmo 16, 10. Pero para que en este preciso momento lo menciono, le leo el pasaje para que se dé cuenta que las diferencias entre la predicación de David y de Pedro no era de doctrina, era de énfasis, de aspectos en que insistían. ¿Por qué? Le he leído, para que usted vea que el énfasis que Pedro pone en la cita del Salmo 16 al mencionar a David, que no vio
corrupción y su alma no fue dejada en el Hades. Allí Pedro insiste es en el sepulcro, en la tumba de David. Como usted acaba de leer el pasaje que le leí, habla de la tumba. Y de eso no habla Pablo en la sinagoga. Ni siquiera menciona la tumba. Pablo no menciona la tumba. Pero cuando cita este salmo que mencionó Pedro en Pentecostés, citando la tumba de David, ahora en la sinagoga Pablo añade que el ministerio de David estuvo limitado a su tiempo, porque recuerde el versículo que leímos ahorita, habiendo servido a su propia generación, verso 36. Pablo, habiendo servido a su propia generación, vio corrupción, fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel, el verso siguiente, a quien Dios levantó de los muertos, no vio corrupción. Entonces, ¿qué está insistiendo Pablo ahí? En el ministerio de David, porque dice que él sirvió a su propia generación conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué podemos concluir de ambos pasajes, de ambos sermones? El de Pablo a los gentiles y el de Pedro a los judíos. Que Pablo lo que quiere decir es que David, aunque obedeció a Dios, haciendo la voluntad no de él, sino la de Dios, su vida terminó con la muerte, aunque obedeció a Dios. Por lo cual, el apóstol lo que quiere dar a entenderle al auditorio ahí en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, es que el ministerio de David fue transitorio, porque dice a sus oyentes, David sirviendo a su generación según la voluntad de Dios, vio corrupción. O sea que su ministerio pasó, pasajero, terminó con la muerte. O sea, está dando a entender que el ministerio de Jesús es eterno, porque él dice después, mas aquel a quien Dios levantó de los muertos no vio corrupción. Amén. No vio corrupción. O sea, está haciéndole ver a la gente allí que lo está escuchando, el énfasis de David al presentar el Salmo 16 es que los oyentes vean que el ministerio de David fue transitorio, pasajero, pero el de Jesús fue eterno. Pero el propósito de Pedro allá en Pentecostés al mencionar ese salmo no fue ese, fue hacerle ver a los oyentes allá del aposento alto el día de Pentecostés que ese rey de Israel que ellos tanto veneraban, que les dio una época gloriosa, el tiempo del reino de Israel, murió. Su cuerpo se lo comieron los gusanos, ¿sí? Por eso insiste en la tumba de David, en el sepulcro de David. Aleluya. Ya entonces podemos, para poner punto final a esto, concluir por qué estas diferencias de énfasis, de aspectos en que insiste Pedro y Pablo en el mismo tema. Y es que Pedro, aleluya, insiste en la mortalidad de Jesús, en la mortalidad de David a los judíos. Pero Pablo insiste en la eternidad de Cristo a los gentiles en su mensaje. ¿Y por qué lo hacen así? Porque a Pedro le interesaba eso, insistir en la mortalidad de David, porque los judíos tenían en muy alta estima, en exagerada estima a David, que a veces lo consideraban, lo veneraban casi. No, Pedro les dice, no, ese hombre murió, su ministerio fue pasajero, terrenal, pero el de Cristo es eterno. Mientras que a lo que Pablo le interesaba insistir no era en eso a los gentiles, porque los gentiles no veneraban a David. Los gentiles, el problema de los gentiles era que tendían a la idolatría, se inclinaban por la idolatría. Los pueblos gentiles eran habitualmente idólatras. Aleluya. Entonces ahora a Pablo le interesa, es decir,
insistir en que, bendito sea el nombre del Señor, el ministerio de Jesús era eterno, pero el de David era pasajero, para que se dieran cuenta que ningún ídolo tenía un servicio, había sido eterno. Muchos ídolos que ellos idolatraban, permítame la redundancia, los gentiles, estaban sepultados, murieron, eran seres humanos que murieron. El Mahoma, el Buda, murieron, pero el Cristo de nosotros no le encontraron los huesos, los restos. Dios levantó de los muertos a Jesús. Eso es lo que insiste David en la sinagoga a los gentiles, para bregar con la idolatría. Fíjese, si usted me está siguiendo, usted va a decir, oiga, ¿verdad? Hay sabiduría en las diferencias de predicación, de énfasis, entre Pablo y Pedro en el mismo tema del Evangelio. Así tiene que haber sabiduría, hermano, en el evangelista hoy, cuando va a predicar en una campaña, en ciudades que son más idólatras, o en ciudades que son más religiosas. Entonces, para darle el énfasis al Evangelio cuando lo prediquen. Amén. Y ya para terminar, hermano, quiero mencionarle el final del verso 36. Dice, David durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Aquí no dice Pablo que David murió. Dice que durmió. Eso es un eufemismo, hermano. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué? Eufemismo. Eso es una figura literaria que consiste en cambiar o sustituir o reemplazar una palabra por otra. Una palabra que es de mal gusto u ofensiva, por otra que tenga más o menos el mismo significado, pero que no tenga este aspecto peyorativo, de mal gusto, de ser ofensiva. Por ejemplo, los cristianos del primer siglo, la iglesia, consideraban que todo creyente que moría con la esperanza, salvo en una resurrección, pues en realidad no moría, sino dormía, porque va a haber un momento en que Dios lo resucite de los muertos para salvación. Por eso, cuando habla de Esteban, la Biblia dice que él murió apedreado. No dice murió, dice durmió después que lo apedrearon, durmió. Y ahora Pablo también aquí dice que David durmió, porque para el creyente, el cristiano no muere, duerme, porque tiene una esperanza bienaventurada. Eso es un eufemismo, gloria al Señor, porque en realidad dormir implica que murió. Pero para el cristiano es como un dormir, gloria a Dios. Aleluya. Mas aquel a quien Dios levantó de los muertos, ya con esto termino, verso 37, no vio corrupción. ¿Y cómo hizo Dios para que su Hijo fuera levantado de entre los muertos? El Espíritu Santo, hermano, fue el agente poderoso ahí, activo, para darle un cuerpo glorioso a Jesús. Romanos 1:4, que fue levantado, declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de Jesús de los muertos. Aleluya. Mire, el cuerpo de Jesús es tan poderoso, el cuerpo glorificado de Jesús, que puede darle, o es tan poderoso que va a transformar el cuerpo de los santos que murieron salvos un día cuando Él regrese a la tierra, y lo va a transformar en un cuerpo semejante a la gloria suya, como dijo Pablo en Filipenses 3, 20 y 21. Y con esto termino. ¿Qué dijo Pablo en Filipenses 3, 20 y 21? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a Él todas las cosas. Padre celestial, Dios amado, yo te doy gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga a todo mi ser tu santo nombre. Gracias, oh Dios de la gloria, Señor, por este mensaje cristocéntrico, por el mensaje del Evangelio de Cristo,
Gracias porque aquí es donde hay vida para todo aquel que cree. Y esa vida nos separa del abismo, del Hades, del Seol, a donde van los duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos que no escuchan el Evangelio, no reciben a Cristo. Señor, ten misericordia, Padre mío. Danos ese celo, ese amor por las almas, misionero, evangelístico, para predicar a los perdidos, Señor, porque ese es un abismo que está tragándose miles y miles cada segundo en estos tiempos, como dicen las estadísticas mundiales, el Internet, son muchos, miles nacen en el mundo en cada segundo, pero son miles también los que mueren cada segundo, y muchos de esos miles se van sin Cristo, Señor, y se los traga el infierno, el Hades. Creas o no creas, amigo amado, te va a juzgar la palabra de Dios, te va a juzgar Cristo, el Evangelio te va a juzgar. Un día te van a pedir cuenta, porque Juan 12:48 dice, palabras de Cristo, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que yo les he hablado, el Evangelio, ella les juzgará en el día postrero. En ese día, cuando ya tú no tengas esperanza, porque mientras hay vida y esperanza, puedes arrepentirte hoy y buscar una iglesia evangélica si no